Si usted buscó durante la semana la enseñanza de mujeres o la predicación de la semana pasada, no está descompuesto su internet, no está descompuesta su computadora, aún no está publicada. La razón es la siguiente: el día martes por la noche, llegué para trabajar en una tarea que tengo pendiente en la computadora. Entre ellas, el martes por la mañana había pasado por los archivos del audio para publicar las predicaciones, las enseñanzas de esa semana. Llego en la noche muy feliz a trabajar. El primer plan era publicar la enseñanza de mujeres del día sábado, después editar la enseñanza, la predicación del domingo y después continuar haciendo unas ilustraciones que estamos haciendo para el Ministerio de Misioneros de Verano. De lo cual ninguno pude avanzar porque resulta ser que a la famosa computadora se le ocurrió ese mismo día descomponerse. El disco duro murió, no respondió, no me dio acceso a mi computadora, toda mi información se perdió, mis programas, y murió la computadora. No pude trabajar. Por eso usted no vio las predicaciones publicadas. Actualmente estoy ahí trabajando un poco con la computadora de mi esposa, a ver cuánto nos deja hacer y esperando tampoco vaya a morir. ¿Por qué le cuento esto? Después de que murió, hermano, me puse de rodillas, alcé mis manos por 3 días, estuve orando, declaré que la computadora iba a prenderse, iba a funcionar. De verdad declaré que ahora mismo le reprendía el espíritu maligno, virulento o lo que fuera que le hubiera dañado, y esperé a que la computadora funcionara para poder seguir. Yo sé que se rió porque no me creyó esto. No lo hice. Y tal vez nada me hubiera ganado. Quédese con esa imagen. Pudiera yo haber dicho, en medio de esta necesidad, en medio de esta dificultad, voy a implorar a grito tendido y declarar que esta situación cambia. ¿Hubiera cambiado, hermanos? Diríjase a Mateo en el capítulo 7, ya hace un momento iniciamos escuchando un poco de esto. Y esta enseñanza he titulado este día una oración cristocéntrica. Una oración cristocéntrica. Entonces, vamos a prestar atención a este pasaje. Ya lo hemos leído una vez todos juntos al iniciar este servicio. Ahora solo le pido un momento, cierre sus ojos para poder pedirte, Dios, que tú seas quien dirija esta casi tarde ya, nuestros corazones, nuestras mentes, toda nuestra atención al consejo de tu palabra, para que podamos responder adecuadamente a lo que tú nos enseñes hoy y tu nombre pueda ser glorificado. Sea tu palabra exaltada, sea tu nombre glorificado, sea solo tu siervo un instrumento en tus manos y esta tu iglesia sea edificada, Señor, bendecida por ti a través de este mensaje. Por Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Siempre hay mucho que pedir, por lo cual orar, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de esa oración cristocéntrica. Ya antes en este mismo sermón habíamos escuchado alguna enseñanza en cuanto a oración. Jesús ya había hablado acerca de la oración y me preguntaba yo, ¿por qué encontramos nuevamente enseñanzas sobre la oración? Si ya había enseñado sobre la oración, de hecho había enseñado un modelo de oración, el que conocemos como el Padre Nuestro, ¿por qué ahora en una sección apartada vuelve a hablar de oración? En el capítulo anterior, ese modelo se nos enseña, en el capítulo 6 ahí de Mateo, se nos enseña ese modelo de oración. ¿Por qué entonces en esa sección, en ese capítulo 6, en ese conocido Padre Nuestro, no se nos enseñó esta porción acerca del cómo orar, lo que estamos a punto de aprender hoy? Pienso en 2 razones por las cuales no lo encontramos aquí. La primera es que nos muestra un énfasis de la importancia de la oración en la vida del creyente. Una y otra vez que encontremos una enseñanza y otra vez en la Escritura quiere decir que esto es importante. Y una vez que encontramos una palabra y otra, quiere decir que esto es importante. Y esto me hace pensar el por qué hay nuevamente una sección que habla de la oración en el mismo sermón, porque es importante para la vida del creyente. Pero la segunda razón o
por la que pienso que viene esta nueva porción o esta siguiente porción, y pienso que es el enfoque central de esto, es mostrar una oración de aplicación para las verdades enseñadas en el sermón. Prácticamente el Sermón del Monte está concluyendo. Jesús está llevando a los discípulos a orar de esta manera, como cuando usted y yo terminamos de escuchar un sermón y quien está al frente en el púlpito le pide ir en oración delante de Dios, para aplicar esas verdades enseñadas, para pedir a Dios que estas verdades sean aplicadas a nuestras vidas. Por eso encontramos también una siguiente sección hablando acerca de oración, aquí en el capítulo 7, del versículo 7 específicamente hasta el 11. Y esta oración es una oración cristocéntrica. No solo porque Cristo está enseñándola, en un momento vamos a ver los elementos que la identifican como una oración cristocéntrica. Es una oración que pide conforme a un reino cristocéntrico. ¿Va bien aquí? Es una oración cristocéntrica porque es una oración que pide conforme a un reino cristocéntrico y por lo tanto recibe el que ora conforme a la voluntad del soberano rey de dicho reino. Esto es una oración cristocéntrica. Porque pide conforme al reino de Dios, un reino cristocéntrico, y por tanto recibe conforme a la voluntad de aquel que es soberano en este reino. ¿Va bien conmigo aquí? Ahora pregunto, si me entendió más o menos en ese concepto, espero me haya entendido. Pregunto, ¿son nuestras oraciones cristocéntricas? ¿Se encuentra mi oración basada en la vida del reino? Y hermanos, podría contestar por mí, y tal vez le atine a uno que otro. Muchas de las veces nuestras oraciones no son cristocéntricas. Nos lo hacía así ver nuestro hermano Omar Reyes la semana pasada. Orábamos por los políticos y cuando orábamos por aquellos que estaban postulándose, orábamos porque me bacharan la calle, porque me construyeran la casa, porque me dieran pan, y decía Omar, eso no es una oración. Él no lo llamaba como cristocéntrico, pero eso no es una oración cristocéntrica, eso es una oración antropocéntrica, centrada en el hombre, que me hagan, que me den, que me beneficien, que me bendigan. Pero el reino y las actividades y las funciones del reino quedan en término secundario, si es que quedan por ahí resguardadas en algún rincón. Y una oración cristocéntrica precisamente está basada en Cristo y en la voluntad del Padre. Ejemplo nos fue dado por Cristo. Por eso llamarle cristocéntrica, que Él oró en todo momento al Padre pidiendo cosas específicas, pero siempre rogando fuera hecha la voluntad del Padre, siempre esperando, siempre sumiso a la voluntad de aquel que es soberano por sobre todas las cosas. Eso es una oración cristocéntrica. Y muchas de las veces que oramos nuestras oraciones, nuestro clamor delante de Dios no está impregnado de la voluntad de Dios, ni está buscando hacer aquello que glorifica al Padre, sino aquello que beneficia, satisface y complace nuestra vida. No es que sea malo, y lo vamos a ver más adelante a más detalle, no es que sea malo que oremos por las cosas que necesitamos. Pero cuando todo se trata de nosotros, algo está fallando. Lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, por mí y por cada uno de los que nos congregamos en esta iglesia. Muy pocas veces he escuchado en un servicio de domingo que alguien se pare y diga: pido por favor, hermanos, oren por mi fe que está desfalleciendo. Pido, hermanos, porque oren por mi relación con Cristo, porque esta semana he fallado. Pido, hermanos, porque oren porque sea librado de pecado. No digo que no han existido, pero muy pocas veces. Hermanos, muchas veces nuestra oración no es cristocéntrica. La mayoría de veces nuestra oración llega a ser muy antropocéntrica, centrada en mí, y después, cuando recordamos a Cristo, es para decir: en nombre de Cristo Jesús, amén. Preste atención a lo que nos dice Mateo en el capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid, buscad, llamad. Son tres verbos que están
imperativos, por cierto, que están presentados en tiempo presente continuo. ¿Qué nos hace pensar esto, hermanos? Es decir, implica una orden que se hace una vez y se debe seguir haciendo. Una orden que se hace una vez y se debe continuar haciendo. De esta manera están presentados estos verbos en este primer versículo 7 de la porción que hemos de estudiar hoy. Una acción continua implica una orden que se hace una vez y se debe continuar haciendo. Podríamos leerlo de otra manera. La Nueva Traducción Viviente, si mal no recuerdo, lo traduce así: sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando. Jesús usa estos tres verbos para invitarnos a ser persistentes en la oración. Y ese es precisamente el primer punto que puede identificar una oración cristocéntrica, una oración que persiste. Jesús nos está invitando a permanecer y continuar orando siempre. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Prácticamente no hay mayor espiritualidad o significado en estos tres verbos. Indican hacia una misma situación. Pudiéramos buscar algunas significados. Más adelante voy a mencionar algo acerca de pedir, buscar y llamar, mas tienen un mismo propósito. No es que tengan un significado bastante amplio cada uno de los tres por separado. Básicamente lo que Jesús está diciendo es a lo que nos lleva a 1 de Tesalonicenses 5:17. Tres palabras en un solo versículo, concretas para el creyente: orad sin cesar. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sigue pidiendo y se te dará, sigue buscando y hallaréis, sigue llamando y se te abrirá. Orad sin cesar, permanece en la oración, persevera en la oración, persiste en la oración. Dice Romanos en el capítulo 12, versículo 12. Si de repente no le doy chance de encontrar el versículo, mínimo anótelo algo porque no me voy a detener mucho de repente. Donde sea necesario lo haré. Romanos 12:12. Gozándoos en la esperanza, dice el apóstol Pablo a los romanos. Perseverando en el sufrimiento. Ahí ya no sonó tan bonito como gozando en la esperanza. Perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Eso es lo que el apóstol Pablo dice ahora a los romanos. Ya a los tesalonicenses les dijo, orad sin cesar, ya pensamos en lo que le dijo a los tesalonicenses. A los romanos les dice, gócense en la esperanza, perseveren en el sufrimiento, dedicados a la oración. Dice un autor que la oración al creyente es como la respiración al ser humano. La oración al creyente no es una opción de práctica, es una obligación, es un deber. De hecho, cuando estamos hablando que en este versículo 7 se está presentando estos verbos en un sentido imperativo, en un presente continuo, está haciendo más que una invitación. Yo lo llamé una invitación, pero es una orden precisa. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Jesús está diciendo a los discípulos que es un deber, una ocupación de la cual no se deben hacer a un lado. Le dice a los romanos, dedicados a la oración. Esta invitación a ser persistentes, hermanos, a ser persistentes en la oración, no significa que persistiremos hasta que encontremos respuesta. Más bien, aún después de encontrar respuesta, habremos de seguir orando, porque muchas veces esto es lo que sucede en la vida del creyente. Está fiel a la oración y está fiel a la oración, pero cuando llega el plato de frijoles, y se acabó la oración. Está fiel a la oración, pero cuando se acaba el pesar, cuando se acaba la carga, cuando pasa el trago amargo, nos olvidamos de nuestra necesidad de Dios. Cuando encontramos trabajo, cuando pasa la situación que nos había estado agobiando,
dejamos de ser persistentes en la oración. Y esta invitación, esta acción de seguir pidiendo, de seguir buscando, de seguir llamando, de ser persistentes en la oración, no se acaba cuando recibimos una respuesta a dicha oración. Al contrario, lo que dice es, sigue orando, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. La invitación a persistir tampoco quiere decir que de esta manera la voluntad de Dios será movida por nuestra mucha y persistente oración. Esta es una muy errónea y muy lejana interpretación de las Escrituras, donde creemos que por nuestra mucha oración, constante oración, persistente oración, Dios tiene que responder. No, eso no es verdad, eso es una afirmación antibíblica. De ahí viene lo que le comentaba. Yo pudiera haberme sentado frente a la computadora o arrodillado frente a la computadora, puesto mis manos sobre ella y implorar, pedir, reclamar y proclamar que esa computadora servía a la voz de Yah y haberlo hecho cada día, 3 veces al día antes de sentarme a comer, cada que viera la computadora, cada que pensara en el trabajo que tenía que hacer. ¿Por eso iba a cambiar la situación? La voluntad de Dios, del Dios soberano, iba a ser movida porque yo permanecí, ore, que ore, que ore. No es lo que dice la Escritura. No es lo que enseña la Escritura. La invitación a persistir no quiere decir esto. Aunque Jesús no enseñó que la persistencia en la oración haría que Dios accediera a los deseos humanos, la persistencia también es considerada como un sinónimo de fe. Una fe o una acción que demuestra que tengo fe en aquel Dios que ha de responder. Eso sí manifiesta la persistencia en mi oración. Es decir, aquel que deja de orar, muy probablemente ha dejado de creer que Dios va a hacer algo o que Dios puede hacer algo. Aquel que permanece firme en la oración, está consciente que no sabe cómo, no sabe cuándo, pero Dios va a responder. Eso indica la persistencia. La persistencia no garantiza la respuesta de Dios, mucho menos la persistencia hace que la voluntad de Dios sea movida. Pero la persistencia sí manifiesta que tenemos fe en que Dios ha de responder. Recuerda ahí en el capítulo 6, versículos 25 y en adelante, donde se nos fue enseñado acerca del afán. Y básicamente nuestro hermano Temo decía, el afán es una manifestación de falta de fe. El no persistir, el no permanecer, el no seguir pidiendo, el no seguir buscando y seguir llamando es una evidencia de falta de fe. Por eso es que debemos ser persistentes en nuestra oración. Debemos pedir como pide un limosna a un mendigo. Quienes desean ser ricos en la gracia y bendiciones de Dios han de dedicarse a este modestísimo oficio de mendigos. Debemos pedir como pide limosna a un mendigo. Quienes desean ser ricos en gracia y bendiciones de Dios han de dedicarse a este modestísimo oficio de mendigos. Llegamos delante de Dios pidiendo como quien verdaderamente necesita, como a quien le urge recibir de Él, porque reconocemos que por nosotros mismos no podemos obtener lo que solo de Él recibimos. Si nos ocupamos en esto, veremos cuán productivo nos resultará esto. Debemos buscar como quien busca algo de gran valor que hemos perdido. ¿Se le ha perdido algo de valor? ¿Ha descansado en su búsqueda? Tal vez ya encontró alfileres, seguros, pasadores, botones, monedas de 50 centavos en los costados de los sillones, abajo de las camas, entre la ropa, basura y no sé qué tantos tesoros haya descubierto, pero no ha parado hasta encontrar aquello que sabe valioso, aquello que sabe necesita recuperar. Y de esta manera debemos buscar como quien busca algo de valor que hemos perdido. Y debemos llamar como quien llama a una puerta queriendo entrar en una casa. Tal vez la inclemencia, tal vez el tiempo,
tal vez alguna otra necesidad, pero como quien urge entrar a un domicilio, como quien urge entrar en un aposento, en una habitación, así debemos llamar también. Y a eso somos invitados, a eso somos llamados por Jesús en este versículo 7. Persiste en la oración, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. No descanses en esta tarea, hermano. Si ha enfrentado necesidad, si ha enfrentado dolor, si ha enfrentado persecución, si su fe se ha visto desfallecer, si su vida en Cristo no está siendo como usted sabe debería estar siendo, persista en la oración, persistamos en la oración. La progresión de estos verbos va de lo general a lo particular. Es decir, pedir es un aspecto general. Buscar se trata de encontrar algo específico. Llamar es ir al sitio donde uno cree que podrá encontrar una cosa específica. Y la perseverancia, como dijimos, es evidencia de fe. Manifiesta que confiamos en aquel a quien pedimos. Por eso somos llamados a perseverar, a persistir en la oración, a permanecer constantes en la oración. Dice Tesalonicenses, orad sin cesar. Dice Romanos, dedicados a la oración. ¿Por qué? ¿Porque así moveremos la voluntad de Dios? No. Porque así manifestaremos que confiamos en Él. ¿Por qué? ¿Porque así garantizaremos la respuesta a nuestra oración? No. Porque así manifestaremos cuán necesitados estamos y cuán dependientes somos de aquel que es único y suficiente para responder a nuestro clamor. Por eso debemos persistir en la oración. Así manifestamos que confiamos. Y este es el segundo aspecto que vamos a ver hoy. Es el segundo aspecto que identifica una oración cristocéntrica. El primero, dijimos, es persistir en la oración. El segundo es confiar en la promesa. Confiar en la promesa. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Por qué habremos de orar y seguir orando? Porque la promesa no solo es que Dios escuchará, sino también responderá. Esa es la promesa. Y en esa promesa debemos confiar, que el que pide recibe, y que el que busca halla, y que al que llama se le abrirá. Una oración cristocéntrica confía en la promesa. De hecho, persiste en oración porque confía en la promesa de que el que pide recibe, que el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, esto es hermoso. Dice que los verbos, el comentarista Matthew Henry dice que los verbos están en tiempo presente, ya refiriéndose al versículo 8, lo cual es mejor que una promesa para el futuro. Todo aquel que pide no solo recibirá, sino que ya recibe. Qué interesante. El tiempo en el que se encuentran los verbos indica que todo aquel que pide no solo recibirá, sino que ya recibe. Tan inquebrantables son las promesas de Dios que permiten en efecto tomar inmediata posesión de ellos. Tan inquebrantables son las promesas de Dios que aquel que pide, recibe. Que aquel que busca, halla. Que aquel que llama, se le abre. Acompáñeme a Mateo 21-22. Yo sé que conoce Mateo 21-22. No voy a ampliar enseñanza en cuanto a esto porque aún no llegamos a Mateo 21. No sé si me toca a mí o a alguien más, así es que no me voy a meter ahí. Mateo 21-22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Grabe bien este versículo en su cabeza, mínimo por este tiempo en el que estamos ahorita. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan 14:14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 14. Jesús mismo hablando dice, si algo pidiereis en mi nombre, dice, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Ahora, hermanos, ya leímos estos dos pasajes, ya leímos Mateo 7:8, donde dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En estos tres versículos, hermanos, no me va a dejar negar que la Biblia dice en verdad que Dios escucha nuestra oración, ¿cierto o no? Y la Biblia dice que si pedimos, recibimos, ¿cierto o no? Mayormente por lo que Cristo ha hecho y hace delante del Padre como intercediendo por nosotros. Entonces, si esto es lo que dice la Biblia, que Dios escucha y que Dios responde, ¿por qué muchas veces nuestra oración parece no recibir la respuesta que esperamos de Dios? ¿Se había preguntado esto? Si la Biblia dice que Dios escucha y que Dios responde, si dice todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abre, todo el que pide, lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Yo creí que la computadora iba a funcionar. ¿Por qué no funcionó? Yo estaba seguro que me iban a dar ese trabajo. Yo creía que Dios me iba a dar ese trabajo. ¿Por qué no me lo dio? Yo creía que ese Lamborghini me lo iba a regalar la persona que pasó a mi lado. Y pedí a Dios creyendo que Él me lo daría. ¿Por qué no? Yo creí que mis bienes se multiplicarían después de aquel domingo donde fui generoso y dejé mi sobre casi a reventar. ¿Por qué no respondió Dios? ¿Se ha preguntado esto? Si esto dice la Biblia, ¿por qué muchas veces nuestra oración parece no recibir la respuesta que de Dios esperamos? Y dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí la respuesta concreta de Santiago, ¿por qué no recibí eso, Señor? ¿Por qué no respondiste a mi oración? ¿Por qué no tuve lo que tanto esperaba? Y yo confiaba, yo creía que lo recibiría. Porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. La segunda parte que pudo haber sucedido en esa oración ferviente por la restauración de mi computadora pudo haber sido, y si es posible, Señor, que cuando prenda, encienda con un logotipo de una manzana y con unas teclas iluminadas y de color gris y de aluminio, con un disco sólido. Y pude haberlo creído. ¿Y por qué no sucedió? Ay, Señor, pero sí he pedido muchas veces ser millonario. ¿Qué de malo tiene? Dice que el que pide creyendo lo recibirá. Hermanos, de esto está impregnado el famoso evangelio de la prosperidad. Estos tres versículos son torcidos por el supuesto evangelio de la prosperidad, donde pide a Dios, clama a Dios, implora a Dios, declara delante de Dios y será tuyo. Hermanos, dice Santiago, que no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Cuentan de aquella familia que no sé en qué iglesia asistiría y no sé si existiría, pero dicen de una familia que oró clamando a Dios por un vehículo, porque ocupaban un vehículo y querían un vehículo para venir a la iglesia, y cuando tuvieran un vehículo iban a estar temprano en la iglesia, iban a ser fieles a congregarse, y el primer domingo en que recibieron su vehículo se fueron a pasear. ¿Ve por qué no recibimos? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Como lo decía, Mateo 7, en el versículo 21, capítulo 21, perdón, del versículo 22, en Juan 14, son poderosísimamente peligrosos estos versículos fuera de su contexto. Son peligrosísimos fuera de su contexto. Son pasajes muy usados para asegurar que el hombre tiene el poder de cambiar todo cuanto sucede en su vida y de recibir todo cuanto pide, como si por su sola oración, en nombre del Hijo, Dios tuviera el deber de responder y de responder conforme a lo pedido y a la voz de un amén. Porque a veces quisiéramos que así fuera. Que inmediatamente cuando decimos amén, los ojos se abrieran y las cosas cambiaran. Son peligrosos. Mateo 7, 8, Mateo 21, 22 y Juan 14, 14, fuera de su contexto. Imagínese qué gran responsabilidad si usted tuviera que orar por una vida desahuciada, por un hombre, una mujer desahuciada. Y usted se atreviera a declarar delante de los hombres que en el nombre de Cristo
usted le sanaba y al siguiente día esa persona muere. ¿Quién queda mal, usted? ¿O el Dios tirano? ¿El Dios malo? ¿El Dios falto de misericordia, de amor y bondad que permitió que mi familiar se muriera aun cuando clamaron a Él? Qué peligrosos son estos versículos fuera de su contexto. Y usted puede llegar a un lado donde le digan, siembra, deja, haz, di y tendrás y recibirás de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En Mateo 21, 22, Juan 14, 14. No, en su contexto no está hablando de ninguna de estas cosas. Muchas veces usamos también, perdí ahorita la cita, la pensé durante toda la mañana y ahorita la perdí, tal vez el hermano Isidro me puede ayudar. Él oraba dando gracias a Dios hace unos días por su salud, por lo que Dios había hecho, y él citaba una porción de la Escritura bien contextualizada. La oración del justo puede mucho. ¿Por qué digo bien contextualizada? Hablando de enfermedad y de perdón de pecados, es a donde se refiere la oración del justo puede mucho. Pero también esta porción es descontextualizada y diciendo que de todo lo que ores, la oración del justo va a poder y todo se va a cumplir porque el justo está orando. Eso es sacar un texto de contexto y colocarlo en un grave peligro para los hombres. Pero cuando el hermano decía, la oración del justo puede mucho, era evidente. Porque más de uno de nosotros oramos por la salud de nuestro hermano. Y Dios respondió y favoreció y en su momento nos gozamos de verle de regreso. Esto es encontrar un pasaje dentro de contexto. Ahorita vamos a hablar del contexto de estos pasajes, específicamente de Mateo capítulo 7, versículo 8. ¿Qué quiere? Pregunto, ¿quiere decir entonces que Dios nos dará absolutamente todo lo que pidamos? La respuesta definitivamente es no. Dios no nos dará todo lo que pidamos. Aun cuando nos refugiemos en Mateo 21, 22 y digamos todo lo que pidamos en oración, creyéndolo recibiremos. No. La respuesta es no. No quiere decir que Dios nos dará absolutamente todo lo que pidamos. Porque tal vez aquí algunos ya se hubieran quedado sin papás después de aquel berrinche en su habitación. Porque tal vez aquí algunos ya se hubieran perdido por una adicción, porque tal vez aquí algunos ya se hubieran desbalagado por muchas riquezas. ¿Me explico, hermano? ¿O nos hubiéramos? El Padre Celestial no responde a nuestras oraciones de un modo que actúe contra su carácter o que esté fuera de su perfecta y soberana voluntad. Nunca Dios responderá algo que vaya en contra de su carácter y que esté fuera de su perfecta y soberana voluntad. No olvide esto, hermano. Santiago lo dice claramente, pedimos mal, pedimos para gastar en nuestros deleites, es decir, que pedimos cosas contrarias a la voluntad de Dios y por tal razón no recibimos de Él. No es porque Dios sea malo. No es porque Dios no nos haya escuchado, al contrario es porque Dios es sumamente bueno y por eso no te dio eso que estabas pidiendo. Por eso no respondió a esa oración, porque estaba desconectada de su voluntad, de su propósito y tal vez era contraria a su carácter. Muchas veces llegamos a practicar de esta mala interpretación o descontextualización de la palabra y creemos que porque oramos cualquier cosa y agregamos en el nombre de Jesús, amén, dará como resultado que Dios siempre conceda lo que se le pide. Como si en el nombre de Jesús fuera una fórmula mágica, hermanos. Tristemente, muchas veces oramos así. Fue un enredijo el montón de palabras que dijimos en la oración, pero quedó claro, en el nombre de Jesús, amén. Y a veces esto, más que caer en una oración bien razonada, cae en una acción monótona, repetitiva, casi al punto del rezo donde repito y repito, aunque ya no entendí ni lo que dije.
No es una fórmula mágica. Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Menciono esto porque Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y el fundamento de este versículo, el principio de este versículo es cierto. Él es quien intercede por nosotros. Por su obra es que nosotros podemos llegar al Padre, poder orar, poder clamar a Él y saber que Él nos está escuchando. Pero no es una fórmula mágica. Que todo lo que pida en el nombre de Jesús me será hecho, me será dado. Que todo lo que pida en el nombre de Jesús lo recibiré. No es una fórmula mágica. La razón por la que oramos, antes de citar a este autor, cuando nuestras oraciones están siendo, vaya a 1 de Juan capítulo 5. Ya había movido de más aquí este aparato. 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Orar en el nombre de Jesús significa lo mismo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso somos llamados a una oración cristocéntrica. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Lea nuevamente detenidamente ahí esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál fue el énfasis que puse? Conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y de esta cualquier cosa que pedimos podemos estar seguros que seremos escuchados, que seremos atendidos, porque es conforme a su voluntad. Podemos entonces confiar en la promesa de que recibiremos, encontraremos y se nos abrirá. Sí, claro que sí. Cuando nuestras oraciones estén siendo cristocéntricas, conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios del reino celestial. Dice R.C. Sproul, la razón por la que oramos es la soberanía de Dios, porque creemos que está dentro del poder de Dios ordenar las cosas conforme a su propósito. Por eso oramos, porque creemos que aquel Dios a quien oramos está dentro de su poder, dentro de su hacer, el ordenar todas las cosas conforme a su propósito. Eso es precisamente soberanía, ordenar las cosas conforme al propósito de Dios. En su soberanía, aun a pesar de mi pecado, ordenó estas cosas para su propósito. En su soberanía, aun cuando yo regué todo el tepache, Él hizo maravillas para glorificar su nombre y hacer las cosas conforme a su propósito. Esto es soberanía. De este modo podemos confiar que de Dios recibiremos respuesta. Romanos 8, 26 y 27 dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí podemos descansar, hermano. Preste atención a Romanos 8, 26 y 27. Porque tal vez usted ahorita se pueda estar preguntando, bueno, entonces, ¿cómo oro? Ya no sé cómo hacerle. Ya no sé qué pedir. Hermano, yo tampoco. Ni nadie de los que estamos aquí sentados. Dice Romanos 8, 26. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, estoy leyendo, si mal no recuerdo, Nueva Traducción Viviente. Esta vez no puse aquí la versión. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, ¿verdad? No sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¡Qué descanso, hermano! Yo no sé cómo pedir a Dios.
Porque Señor, si he pedido, he persistido, me he mantenido y he confiado que el que pide recibe, que el que busca encuentra y que el que llama se le abre. Pero ¿por qué no me has respondido? Hermano, tal vez Santiago es la respuesta, porque no hemos pedido como conviene, sino hemos pedido para nuestros deleites. Hermano, ¿quiere pedir como conviene? Oremos confiadamente en la promesa, pero dependientes del Espíritu Santo, para que en su intercesión nuestras oraciones sean en armonía con la voluntad de Dios. Lo cual quiere decir que si no vivimos en una correcta relación con nuestro Dios, si no andamos en el Espíritu como aquellos que han venido a ser del Espíritu, difícil nos será ir en oración y clamar por aquellas cosas que son espirituales. Y una y otra vez nos encontraremos orando por las mismas cosas carnales y antropocéntricas, y a veces ni sabremos qué oramos porque nos ganó el sueño, el cansancio y se nos acabaron las palabras. Y tal vez quiere decir que nuestra relación, nuestra comunión con Dios no está bien. Pero de este modo podemos confiar que de Dios recibimos respuesta. Cuando dependientes del Espíritu, clamamos a Él confiando que el que pide, recibe, que el que busca, encuentra, y que aquel que llama, se le abrirá. Siempre y cuando nuestras oraciones sean congruentes, estén en armonía con la voluntad de Dios. Pongo un ejemplo solo de una oración que muy a menudo nos encontramos haciendo como creyentes, y es la oración que tal vez tiene la más clara respuesta en nuestras vidas. Nos sentamos en una banca, hay una persona a nuestro lado y oramos a Dios. Ay, Señor, si es tu voluntad, permíteme que pueda hablarle el Evangelio. Hermano, déjeme decirle que esa es la voluntad de Dios, que le hable el Evangelio. Hermano, Dios, ¿será tu voluntad que le hable el Evangelio a mi esposo? Si es la voluntad de Dios, no lo dude. Pero si usted dice, Señor, ¿será la voluntad tuya que vaya a la fiesta en la que me invitaron en el antro tal, a la hora tal, con bebidas tales? Hermano, ni pregunte, no es la voluntad de Dios. Pero a veces nos encontramos de esta manera absurda, rogando y pidiendo a Dios algo que aún en nuestra mente es claro que no es acorde a la voluntad de Dios, y aún así nos aferramos y decimos, en el nombre de Jesús, amén, te pido todas estas cosas, Dios. Cuidado, hermanos, cuidado. Oremos cristocéntricamente y no antropocéntricamente. Oremos buscando la voluntad del Rey soberano y no nuestra propia voluntad. Y hermanos, si oramos así, ahora sí, estemos seguros que recibiremos de Dios. Recibiremos del buen Dios. En los versículos, ahí en Mateo, versículos 8 en adelante, Jesús usa una ilustración para, de manera muy clara, hacernos entender la manera en la que Él obra en respuesta a la oración de los justos. Cabe decir antes de mencionar esto, que la oración a la cual se nos invita aquí, el pedir, buscar, llamar, está refiriéndose a hijos, dice el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Jesús dice que cualquier padre, por malo que sea, atenderá la petición de su hijo. Tal vez es muy aventurado decir esto, porque de repente hay quien no a estas fechas. Pero casi cualquier padre, por malo que sea, atenderá la petición de su hijo. Por amor, un padre será movido ante la necesidad de su pequeño hijo. Al verle desprotegido, al verle en necesidad, al verle doliente, casi cualquier padre será movido por el amor a su pequeño para atender la petición de él. Yo estaré en problemas y cuando Dios decida darnos hijos, los hijos salen con los ojos de mi esposa. Porque con tantito que los pestañeé, ya la invité a comer a donde quería. Nomás no le cuente, porque lo va a seguir haciendo. Hermanos, pero usted que tiene hijo, yo creo que cada uno de sus chamaquitos ya sabe cómo pedirle algo y cómo obtenerlo.
Tan solo al ratito se va un buen bonche a campamento de niños. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? No sé si parpadearon, sonrieron, limpiaron, hicieron, pero ante una necesidad de un hijo, casi ningún padre se negará a atenderle. Será movido por amor. Por mucho que diga, no te quiero, chiquillo cochino apestoso, hazte para allá, cuando vea a ese niño en dificultades, cuando vea a ese niño en necesidad, va a atender su necesidad, porque le ama. Y no atenderá la petición de manera perversa. En este versículo, cuando usa la expresión malo, que dice, pues si vosotros siendo malos, cuando usa esta expresión, tiene referencia a la ignorancia, a la imprudencia y a las limitaciones de un padre terrenal en comparación a Dios. No necesariamente que todos sean malos, perversos en cuanto a su actuar para con los hombres o en cuanto a sus hijos, sino en que comparados con Dios somos ignorantes, imprudentes y somos en gran manera limitados. Y aún bajo esta condición, dice que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Aún el que es ignorante, imprudente y limitado, el que no se compara en nada con el Padre Celestial, dice, ese sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y dice el versículo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas, dará buenas cosas a los que le pidan? La pregunta entonces es, ¿a qué cosas buenas se refiere? Y aquí es donde vamos a terminar de centrar nuestra oración para que se vuelva cada vez más cristocéntrica y cada vez menos antropocéntrica. ¿A qué cosas buenas se refiere? Pedir por nuestros alimentos, por el vestido, por la salud, no son cosas malas. No malinterpreta, hermano. Dejo claro en esto. Pedir por nuestros alimentos, por el vestir, por la salud, no son cosas malas. En el modelo de la oración del Padre Nuestro habla, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Más adelante, ahí en el capítulo 6, cuando habla del afán, menciona algunos de estos elementos, algunos de estos aspectos que mencioné. Y ahí en el capítulo 6, versículo 32, después de mencionar estas cosas, que no son malas, que no es malo orar por estas cosas, dice, pero estas cosas la gente sin Dios se afana y pide. La gente sin Dios se afana y se ocupa en pedir estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La gente sin Dios, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente que no teme a Dios, la gente que no confía en Dios, la gente que no conoce cómo es Dios pide todas estas cosas y se afana en estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No quiere decir que el creyente, el cristiano, se vuelve inmune al hambre. No quiere decir que la ropa o el calzado, como aquellos que vagaron en el desierto, nunca se agotará. No quiere decir que nunca pasaremos necesidad. Pero el énfasis está en no tener afán, en no priorizar en lo que el Padre bien sabe necesitamos y que en su bondad nos da. ¿O alguno de aquí se ha muerto de inanición? No, ¿verdad? Aquí estamos todos presentes. El Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. En este mismo sermón, ahí en el versículo 33 del capítulo 6, Jesús nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles todas estas cosas? Alimento, vestido, salud, todas estas cosas que no son malas, pero por las cuales no debemos afanarnos, porque cada día, dice ahí en el versículo 34, trae su propio afán. Bástale cada día su propio mal. Pero el Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas, y porque el Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas y se ocupa en suplir estas cosas, dice,
que nosotros lo que debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad son las cosas celestiales, lo concerniente al reino de Dios. Esto constituye una oración cristocéntrica y no antropocéntrica. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué cosas buenas asegura Jesús que nos serán dadas si persistimos en la oración? ¿A qué cosas buenas se refiere Mateo 7 que nos serán dadas si persistimos en la oración? Entonces, en las cualidades del reino, en aquel hombre bienaventurado que es manso, que es humilde, que llora, que es pobre en espíritu. Voy ahí en el capítulo 5 y usted puede ver, bienaventurados los pobres en espíritu, y sigue la lista: los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son vituperados, los que son perseguidos. Estas cosas buenas recibiremos si persistimos en la oración. Las cualidades del reino, la vida piadosa requerida a los ciudadanos del reino celestial, a todos y cada una de las cosas que en este sermón se nos enseñó, que sin la provisión de Dios, no podríamos vivir de este modo. Sin la provisión de Dios, ningún hombre puede vivir en la piedad y en la justicia que demanda el reino de Dios. Pero si persistimos en la oración, si pedimos, buscamos y llamamos, recibiremos de Dios todas estas cosas. Buscaremos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Prácticamente sería imposible para un hombre natural vivir la vida del reino. Esta vida se encuentra a distancia de una oración para usted y para mí si hemos confiado en Cristo, si hemos sido adoptados en la familia de Dios, si hemos sido introducidos a la vida del reino por la obra de Cristo. Jesús nos dice: tan solo pide, busca y llama. Pide a Dios, busca primeramente su reino y llama por medio de Cristo, quien es la puerta, y recibiremos. A todas estas cosas buenas se refiere Jesús que nos dará el Padre. Lo demás que a nosotros nos preocupa y nos llega a afanar, Él sabe que lo necesitamos, hermanos. Él no está ausente de esa necesidad, y nos la da, y responde, y muestra su favor. Pero Él nos invita a buscar primeramente su reino, a hacer tesoros en el cielo. Leíamos ahí más adelante también en este capítulo 6, o más atrás un poquito, más bien. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito sea el Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el pastor Miguel Núñez: Dios dice: mis ofertas son de riquezas en gloria, no de migajas en el mundo. Mis ofertas son de riquezas en gloria, no de migajas en el mundo. Hermanos, piensen esto. Si dice Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en gloria, ¿por quién y por medio de qué lo hizo sino por Cristo? Aquel que dio a su Hijo unigénito para manifestar su amor, para que fuera a la cruz a morir por usted y por mí. Aquel que dio a su único Hijo para que sufriera lo que usted y yo debíamos sufrir. Aquel que dio a su Hijo unigénito para que cargara el pecado de la humanidad y pudiera también llevar la ira de Dios sobre él, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Si aquel que hizo esta gran obra de amor manifestó así su bondad y su misericordia, ¿cuánto más no lo hará en un taco de frijol? ¿Cuánto más no lo hará en una vestimenta nueva? ¿Cuánto más no lo hará en las cosas insignificantes a comparación de las grandes bendiciones espirituales que Él compró y pagó en Cristo Jesús?
Hermano, no dude que Dios tiene cuidado de nosotros. No dude que Él verá por aquellas cosas que no son insignificantes, que no son malas, pero que tampoco son la prioridad en la vida del reino. El punto es que la oración a un padre, voy a enfatizar o repetir la porción que cité del pastor Miguel Núñez que me encantó, hermano. Dios dice, mis ofertas son riquezas en gloria, no migajas en el mundo. Hermanos, si seguimos siendo hombres que oramos antropocéntricamente y no cristocéntricamente, nos estamos conformando con las migajas del mundo, cuando toda bendición espiritual nos fue dada en los lugares celestiales en Cristo. El orar cristocéntricamente nos garantizará recibir de Dios y recibiremos buenas cosas, pero estas buenas cosas son conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad, de acuerdo a sus propósitos eternos, para bien de nuestras almas y no para nuestro mal, para gloria de su nombre y no para gloria del nuestro. Estas cosas buenas son para manifestar su reino y su poder entre los hombres. ¿Por qué no me da riqueza? Porque voy a andar pavoneando lo rico que soy. Y dice aquel hombre, no me des tanto, que me olvide de ti, ni tampoco que blasfeme contra él. Una oración cristocéntrica es una oración que pide conforme al reino de cristocéntrico y por tanto recibe conforme a la voluntad del soberano rey de dicho reino. Esa es una oración cristocéntrica. No dejemos de orar, confiemos en las palabras de Cristo y seguros estemos de que de Dios recibiremos conforme a sus riquezas en gloria, siempre que conforme a su voluntad oremos. Una oración cristocéntrica será una oración respondida y traerá completa adoración y exaltación al soberano Dios. Hermanos, busquemos orar de esta manera. Pidamos, busquemos y llamemos y estamos seguros que Dios responderá siempre y cuando oremos buscando su voluntad. Hay cosas que son importantes, sí, hay cosas que necesitamos, sí, Dios sabe que las necesitamos y nos bendice al darlas. Pero hay cosas que hemos olvidado, la vida del reino, la justicia, la vida piadosa que se requiere para este reino, ser sal, ser luz en medio de esta tierra. Y a todas estas cosas se refiere Cristo cuando dice pidan, busquen, hallen. ¿Se ha sabido falto de la justicia del reino? ¿Se ha sabido falto de santidad? ¿Ha sabido que no ha sido sal y luz para esta tierra? ¿Ha sabido que no se encuentra en la lista de los bienaventurados porque son mansos, humildes de corazón, porque lloran, porque son pobres en espíritu? Clame a Dios, pida, busque, llame y hallará. Hermanos, el próximo domingo es una oportunidad buena para como iglesia orar por esto, para juntos reunirnos y estar orando de esta manera, cristocéntricamente delante de Dios, diciendo sea tu voluntad y no la nuestra. Recuerda al hijo orando allá en aquel huerto, en él estaba todo el dolor de lo que se avecinaba. Y él clamó diciendo, Padre, mas no sea lo que yo quiero, sino sea tu voluntad. Esa es una oración cristocéntrica, que antepone la voluntad del Padre antes que mi sentir, antes que mis necesidades, antes que mis prioridades.